Sean todos y bienvenidos una semana más aquí al podcast de Magic Nexus Historias. Hoy continuaremos con la segunda parte de la historia de la Planewalker Liliana Vess. Comenzamos. Durante el periodo de tiempo que Jace y la Gaiwas lucharon y derrotaron a Kozilek y Ulamog, Liliana regresó a su finca en Innistrad para descansar después de su encuentro con el Hombre Cuervo. Observó en silencio los extraños sucesos en el plano y reforzó sus propias defensas. Cuando Jace llegó siendo perseguido por varios hombres lobo, ella ordenó a sus zombies que los ahuyentaran. Luego lo acogió y cuestionó sus acciones recientes en Zendikar como su razón para venir a Innistrad. Al enterarse de que estaba buscando a Sorin Markov, ella se asustó e intentó disuadirlo. El Markov Manor, Jace solo encontró muerte y destrucción, y en el Drone Yard encontró zombies. Bajo la influencia de los criptolitos, comenzó a sospechar de Liliana. Regresó a su mansión y trató de agredirla mentalmente. Sin embargo, el Hombre Cuervo la protegió y trató de convencerla de que lo matara. Liliana se negó a hacerlo, lo que hizo que Jace volviera a sus sentidos. Durante el curso de la charla, la enloquecedora influencia de los criptolitos se reafirmó y Jace le pidió a Liliana la dirección de Traven para enfrentarse a Basim. Un hombre encorvado llamado Gareth, presumiblemente humano, apareció de entre las sombras. Le informó a Liliana que su maestro, el Gaze Mag Bjerk, estaba listo para recibirla y le pidió que le trajera el velo de cadenas a su torre. Con un orbe de brujas intentaron exorcizar a los espíritus Onake del velo, pero no tuvieron éxito. Después de que Enrakul llegara a Innistrad, Sorin Markov y Olivia Volderen reunieron un ejército de vampiros y fueron a la guerra contra Nahiri. Reprendieron a Liliana por destruir el Evaur y liberar al Nitomancer en el plano. Liliana estaba lista para abandonar Innistrad como causa perdida, pero cambió de opinión cuando consideró sus sentimientos por Cloyboy, diciéndose a sí misma que no era que necesitaba a Cloyboy, sino que necesitaba que la gente la necesitara para tener algo de protección contra sus enemigos demoníacos. Comenzó a formar un ejército de zombies para luchar contra los horrores Eldrazi que invadían el plano. Cuando Liliana llegó a Traven, donde la concentración de horrores Eldrazi era más alta, su recepción por parte de la Gaiwas fue pobre, ya que Nissa sintió la magia oscura que irradiaba el velo de cadenas. Enfrentada directamente con el titán Eldrazi, Liliana comenzó a perder el control sobre sus sirvientes zombies. Tanto el velo de cadenas como el Hombre Cuervo la instaron a huir y dejar atrás Innistrad. Afirmándose contra ambos, recurrió aún más al poder del velo de cadenas que nunca, sintiéndose cerca del poder que había ejercido antes de la reparación. Si bien ese poder la protegió contra la influencia insidiosa de Enrakul y le permitió atacar al titán directamente, también tuvo un gran impacto en su cuerpo, dejándola cerca de la muerte. Cuando despertó, Enrakul había sido sellada en la luna de Innistrad por la Gaiwas y Tamillo, y sus heridas habían sido curadas por los otros Planewalkers. Al ver que un grupo de aliados podía ser útil para sus planes a largo plazo, decidió unirse a la Gaiwas, aunque con la intención de dirigirlos para sus propios planes. Cuando la Gaiwas se estableció en su cuartel general en los apartamentos de Jace en Ravnica, Liliana se negó a mudarse y en cambio compró su propia mansión. Ella estaba presente cuando Dovin Band llegó para contratar a la Gaiwas, pero le recordó que solo trabajaban contra amenazas interplanetarias mayores como otros Planewalkers o entidades como los Eldrazi. Luego se hizo cargo de la molesta Chandra y caminó por los planos junto con ella a Kaladesh. Al llegar a Ghirapur, Liliana incitó a Chandra a actuar contra el consulado que había matado a sus padres. Buscando simpatizantes renegados, la pareja se encontró con un mosaico de Kiran Nalaar, el padre fallecido de Chandra.
Al escuchar la historia de cómo se había encendido la chispa de Chandra, Liliana le aconsejó que buscara venganza contra Baral. En su camino más a través de Ghirapur, la pareja se encontró con disturbios al ver a un hombre encapuchado al que se referían como juez principal confrontando a un inventor conocido como Renegado Prime. Liliana reconoció al juez principal como Tesseret. Cuando el Renegado Prime, que se reveló como Pian Nalar, fue capturada, Liliana y persuadió a Chandra para que se retirara en lugar de enfrentarse de frente a Tesseret, recordando lo que el artífice le había hecho a Jace. La recién llegada Nissa la reprendió por llevar a Chandra a Kaladesh sin acercarse y primero a los demás y por provocar que Chandra actuara contra el consulado, sabiendo que no podía arriesgarse a perder dos valiosos activos a causa de sus planes a largo plazo, y Liliana dejó a la pareja para encontrar sus propias respuestas. Caminó por los planos de regreso a Ravnica y advirtió a Jace, alertándolo que llevara a Gideon con él a Kaladesh a reunirse con Nissa y Chandra, así como al recién llegado a Yanni. El grupo vio un anuncio de que la renegada Pian Nalar se enfrentaría al juez y principal Tesseret en un duelo rápido. Usando ilusiones, se mezclaron con la multitud en la arena y se enfrentaron a Tesseret. Cuando estaba a punto de darle el golpe final a Pia, en lugar de luchar, Tesseret anunció que la feria de los inventores había concluido y se había retirado. Confundidos, los guardianes se enteraron de que el espectáculo de su llegada había sido parte de una gran distracción que Tesseret había utilizado para confiscar numerosos inventos e inventores. Liliana y los guardianes unieron fuerzas con los renegados para encontrar una manera de atacar al artífice. Durante su tiempo en Kaladesh, Liliana y Gideon se enfrentaron cuando este último la reprendió por el uso de fuerza letal contra las tropas del consulado. Liliana y respondió que usó esa herramienta que mejor usaba para ocultar su presencia y se quejó de que los guardianes estaban perdiendo el tiempo. Deberían atacar a Tesseret directamente en lugar de trabajar junto con los renegados con su conflicto contra el consulado. Ella le advirtió que Tesseret no pelearía y limpio y que lo terminaría por lastimar a algo importante para ella. Cuando Shaeli Rai reveló la ubicación de Tesseret, Liliana se ofreció a acompañarla. Si bien no alcanzaron al mago metálico, la pareja y descubrió que Rashmi se había escapado y que su invento había sido reconstruido y ampliado para permitir el contacto con otros planos. Se llevaron al elfo a los renegados. Liliana volvió a presionar a Gideon para que le permitiera enfrentarse y matar a Tesseret, diciéndole que ella serviría de distracción para que la esperanza de Ghirapur pudiera destruir el puente planar, usando sus zombies para asustar a los soldados del consulado que nunca antes habían visto muertos y vivientes. Llegó a la aguja del éter y ascendió a la cima donde Tesseret se encontraba sobre el puente planar. La pareja y luchó, Tesseret usando su magia de metal y Liliana su dominio sobre la muerte. Tesseret cuestionó su lealtad a los guardianes y trató de incitarla contra Jace, diciéndole que él la había debilitado. Liliana se enteró de que Tesseret había estado en Kaladesh por orden de Nicol Bolas y que él había creído y primero que el dragón la había enviado a observar su progreso. Liliana logró abrumarlo y le preguntó dónde se había escondido Nicol Bolas. Bajo dolor, Tesseret reveló que era Amonkhet, el plano donde vivía Razakhet, uno de los demonios a los que había vendido su alma. Antes que pudiera acabar con él, Chandra y Gideon se estrellaron contra el puente planar y destruyéndolo, pero permitiendo a Tesseret la oportunidad de escapar. Después de su victoria, Liliana aconsejó a los guardianes que atacaran directamente a Nicol Bolas, ya que con Tesseret vivo su seguridad estaba comprometida. Cuando la Gatewatch llegaron a Amonkhet, se encontraron bajo el ataque de zombies. Liliana logró tomar el control de varios de ellos, pero luego fue tragada entera por una serpiente. Inicialmente se pensó que estaba muerta, luego descompuso a la serpiente desde adentro mediante el uso del velo de cadenas.
Cuando los guardianes llegaron a Nactamun, Liliana estaba tan sorprendida como el resto de ellos, ya que nunca antes habían visto esta parte del mundo. Cuando los nativos de la ciudad saludaron, Liliana se fijó en los sirvientes momificados, lo que la encantó. Se burló de la noción de dioses como pretensiones, ya que los únicos dioses que había conocido eran los Planewalkers arrogantes. Mientras que el resto de guardianes estaban en marcha para aprender más sobre Nicol Bolas y el plano, Liliana usó sombras para espiar, usando el tiempo para ir retirarse y pensar en cómo dirigir a los guardianes contra Razaket. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el hombre cuervo, quien reveló que la había estado cuidando desde los eventos de Innistrad. Advirtió a Liliana que no se enredara demasiado con sus nuevos aliados, sospechando que se había ablandado. Cuando Jace se acercó, el hombre cuervo volvió a desaparecer, dejando a los dos solos para discutir el plan. Los dos siguieron a un sirviente de sombra de ella a un lugar inscrito con los símbolos de Razaket. En el interior, Liliana y Jace presenciaron el proceso de creación del ungido a partir de aquellos que habían muerto en combate, así como un mural que implicaba la participación de Razaket en el más allá. Al enterarse de sus motivaciones con el demonio, Jace la acusó de traicionar su confianza. Mientras hablaban, llegó Temet y puso a las momias en su contra. Después de sospechar de sus orígenes, con la ayuda de Jace, los dos lograron escapar. Después de que el segundo sol se detuvo entre el monumento del cuerno de Nicol Bolas, se abrió la puerta al más allá. Razaket se reveló ante la población de Nactamun. Para su horror y consternación, a la orden del demonio, el Luxa se convirtió en sangre. Mientras lanzaban un desafío a Liliana, usando una cláusula oculta en su contrato, Razaket logró tomar el control del cuerpo de Liliana, llamándola hacia él. Jugó con ella hasta que fue interceptado por los guardianes, quienes lo sorprendieron lo suficiente como para que Liliana se liberara. Usando su magia negromántica para tomar el control de las bestias muertas en el Luxa, lo destrozó y dejó que sus no muertos se dieran un festín con sus restos. Los guardianes descubrieron que Nicol Bolas había estado creando un ejército de Tenos, especialistas en lucha altamente entrenados que habían sido zombificados, manteniendo intactas sus habilidades. Cuando se enfrentaron al dragón, fueron derrotados profundamente. Liliana traicionó a sus amigos y huyó a otro plano, sabiendo que tendría que pagarle a Nicol Bolas por haberle perdonado la vida. Liliana caminó por los planos a Dominaria, donde pronto se reunió con el resto de los guardianes. Enfrentada por una Nissa enojada y una Chandra herida, trató de defender su posición, argumentando que no sería útil contra Nicol Bolas cuando todavía estaba en deuda con sus amos demoníacos, revelando que su último y deudor demoníaco, Besenloc, estaba en Dominaria. Trató de convencer al resto de guardianes de que la ayudaran a destruirlo. Nissa se fue disgustada, mientras que Chandra se fue para fortalecerse. Solo Gideon decidió quedarse con ella. Tratando de curarlo, entraron en el asentamiento en ruinas de Bes. Al enterarse de que la cábala había llegado a su tierra natal y había convertido el bosque en un pantano, también recibió la noticia de que el destino de su familia se había convertido en una leyenda y que ninguno de sus parientes sobrevivió. Cuando fue a recoger hierbas para curar a Gideon, descubrió que la mansión todavía estaba en pie. Cuando regresó, Bes fue atacada por la cábala. Usando su magia negromántica para tomar el control de uno de los zombies, se enteró que su maestro no era otro que su hermano Joso, quien había sido transformado en un lich por los cultistas de Besenloc. Buscando respuestas, fue al pantano para buscar al hombre cuervo. Cuando el ser se manifestó, ella le pidió que librara a su hermano de la cábala. El hombre cuervo se negó, afirmando que si extrañaba tanto a su hermano, debería haber aceptado seguirlo. Liliana se dio cuenta de que Besenloc había usado a su hermano para desviar su fuerza, sabiendo que si usaba el velo de cadenas
para destruir a Josu sería demasiado débil para usar el artefacto contra él. Al contarle a Gideon lo que había aprendido, esperaba que él la abandonara como el resto de los guardianes. En cambio, el hierromante accedió a ayudarla a poner a descansar a su hermano. Mientras Gideon reunía a los defensores de Benalia, Liliana les explicaba las capacidades de los sirvientes de la cábala. Cuando las fuerzas benalianas se enfrentaron con la cábala, ella se puso en contacto con el Lich, que una vez fue su hermano. El enfurecido Lich dejó su escondite para enfrentarse a ella, solo para que Liliana lo destruyera. Al morir, Josu la maldijo, contándole sobre el destino de su familia y cómo era su magia oscura la que había hundido su casa. También le dijo que el vacío la esperaba. Perturbada y debilitada, ella y Gideon se unieron a la tripulación del Viento Ligero para luchar contra la cábala y derrotar a Besenloc. Después de enterarse de la existencia de la Black Lady, se dieron cuenta de que este bebedor de almas podía ser un arma posible en la lucha contra el demonio anciano. Esto resultó ser cierto y juntos lograron matar a Besenloc. Después de que los guardianes limpiaran y Dominaria, partieron hacia Ravnica para la pelea definitiva contra Nicod Bolas. Con la intención de seguir a sus amigos, Liliana descubrió que no podía. De repente, Nicod Bolas se materializó en la oscuridad, señalando que su pacto con los demonios aún estaba en orden. Con los 4 demonios muertos, el contrato había incumplido con su corredor, el propio Nicod Bolas. También explicó que si desobedecía sus órdenes de alguna manera, el pacto la mataría, envejecería cientos de años en un momento y se convertiría en una cáscara que se la llevaría el viento. Enferma de corazón, atada como una prisionera a una nueva encarnación de un destino que había planeado engañar durante tanto tiempo, Liliana siguió a Nicod Bolas fuera del plano. En Ravnica, Nicod Bolas instaló a Liliana como general de su horda del terror. Durante la batalla, mientras todavía seguía las órdenes directas de Nicod Bolas, trató de causar el mínimo daño posible sin desafiar directamente. Ella específicamente evitó que los Eternos entraran a los edificios. Podía controlar directamente a los Eternos y obtener su punto de vista si quisiera, pero habían muchos Eternos y en su mayoría estaban en modo piloto automático. Liliana controló directamente a Oketra para derribar a Gideon y el disparo golpeó al Pegaso en lugar del propio Gideon porque Liliana falló deliberadamente. Jace y algunos otros Planewalkers intentaron matarla para detener el mando de la Horda del Terror, pero Nicod Bolas les impidió lograr su objetivo. Después de que Gideon no pudo matar al dragón anciano con la hoja negra, Nicod Bolas le ordenó a Liliana que usara a los 2 dioses eternos restantes para aplastar las fuerzas de combate de los Planewalkers y las fuerzas de Ravnica. En cambio, sintiéndose arrepentida y no deseando seguir siendo esclava de Nicod Bolas, puso a todos los Eternos en contra de Nicod Bolas, rompiendo su contrato. Liliana comenzó a disolverse mientras seguía empujando a las fuerzas no muertas hacia el dragón. Gideon luego le dio su invulnerabilidad a Liliana, lo que le permitió sobrevivir, mientras que en su lugar se disolvió, sacrificándose para salvar a Liliana del contrato. Liliana ordenó a Oketra y Buntu que atacaran a Nicod Bolas. Durante la lucha, Nini se sorprendió a Nicod Bolas empalando al dragón mayor por la espalda con la lanza de Azoret. Aunque Nicod Bolas logró destruir a Oketra, Buntu pudo morder al dios dragón y extraer todas las chispas recolectadas de Nicod Bolas, incluida la suya. Incapaz de contener todas las chispas absorbidas, Buntu se rompió rápidamente en fragmentos. Liliana estaba completamente angustiada y con el corazón roto, incluso después de derrotar a Nicod Bolas debido a la muerte de Gideon. Jace trató de consolarla y le advirtió que tenía que irse rápidamente porque quedarse en Ravnica era peligroso. Ella tomó la gema espíritu de Nicod Bolas y se alejó caminando tan pronto como Saheli cerró el sol inmortal nuevamente.
Después, los maestros del gremio y Nidmiset decidieron colectivamente que Liliana desertó demasiado tarde y que ella era directamente responsable de la mayoría de las bajas. La mayoría de los Planeswalkers también la consideraban una villana y una amenaza. Kaya fue contratada para cazar a Liliana. En la búsqueda de Liliana, Kaya estuvo acompañada por el caminante de planos Tello Verada y su amigo Aratia Shotta. Liliana viajó instintivamente a la casa de su juventud en Caligo, en Dominaria. Se sintió desesperada y arrepentida pensando en las cosas horribles que había hecho en general y con Jace y Gideon especialmente. Casi ahogándose en el pantano, estuvo a punto de soltarse, pero una imagen fugaz de una figura vestida de blanco la mantuvo en movimiento. Mientras Liliana se dirigía a la casa Bes, se encontró con el hombre cuervo, que le ofreció su ayuda. Liliana se resistió a su propuesta y silenció a los espíritus Unake dentro del velo después de que comenzaron a hablar. Liliana se sorprendió al descubrir que su antigua propiedad había sido restaurada a su esplendor original. Una sirvienta cercana, esclavizada con un collar de oro alrededor del cuello, advirtió a Liliana que no siguiera adelante o se arriesgaría a ser capturada por la dueña de la casa, Liliana Bes. Buscando descubrir el misterio de su impostora, Liliana entró en la mansión para enfrentarse a la señora Bes, pero fue sometida y se le colocó un collar de oro alrededor de su cuello y se tomó la gema espiritual. Liliana fue encontrada por sus posibles asesinos trabajando en un jardín cercano y en trance. Cuando Tello intentó quitarle el collar del cuello a Liliana, ella volvió a sus sentidos. Liliana luchó contra Tello y Kaya. Estaba preparada para matarlos, pero Rat la dejó inconsciente. Liliana se despertó y aceptó dejar que Kaya la matara a cambio de derrotar al impostor y liberar a su gente. La falsa Liliana ganó su poder usando una gargantilla con un amuleto de zafiro azul que contenía un jin grande y muy poderoso que le permitía controlar a los trabajadores de la finca y hacer ilusiones. Durante la pelea, Rat robó el zafiro y lo destruyó, lo que liberó al jin llamado Zahir. Buscando venganza, Zahir intentó matar a Tello mientras Rat recuperaba la gema espiritual y se la devolvía a Liliana. En ese momento, Ugin se le apareció a Liliana y la animó a elegir un mejor camino en su viaje por delante. Liliana luego usó el velo para someter a Zahir, cuya única solicitud era tomar a Liliana Bes como prisionera. Al darse cuenta de que Zahir se estaba refiriendo al impostor, Liliana estuvo de acuerdo, pero Kaya mató al amante por piedad. Zahir se vio obligado a marcharse con las manos vacías. Liliana le reveló a Kaya, Tello y Rat que había intentado sin éxito minimizar la carnicería de Nicot Bolas en Ravnica, por lo cual dejaron vivir a Liliana, aunque ellos necesitarían una prueba del asesinato de ella. Tello sugirió que Liliana renunciara al velo, pero Liliana luchó con la decisión, y los espíritus Unake y el hombre cuervo la animaron a quedarse con el artefacto. Mientras sostenía la gema espiritual en una mano y el velo de cadena en la otra, la gema espiritual comenzó a brillar, y cuando desapareció, Liliana dejó caer el velo y lo abandonó. Antes de regresar a Ravnica, Kaya, Tello y Rat prometieron encontrarse con Liliana en Paliano, en Fiora. Tello usó su magia de escudo para transportar el velo y lo entregó como prueba de la muerte de Liliana. El velo se colocó en una caja de rompecabezas para que Nidmiset lo guardara. En Fiora, Liliana se creó un nuevo nombre, Ana Yora. Ana era por su ex mentora, pero no tenía idea de dónde había venido Yora, simplemente se le había venido a la cabeza. Hasta aquí la historia de Liliana Bes. Con esto terminamos toda la historia de Liliana Bes, que dividimos en dos partes, y con esto también concluimos el programa de esta semana. Que tengan una muy feliz noche
y nos vemos la próxima semana con un poco más de historia aquí en Magi Nexus Historia. Que tengan una muy feliz noche. Hasta la próxima.